Buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar en el Foro Agroalimentario para comentar la transformación del sector agroindustrial vista por sus protagonistas. Creo que el instrumento que ha significado el PERTE Agro ha sido uno más que nos ha servido para animar a las empresas del sector a realizar inversiones importantes para su transformación. Mejor que nadie nos acompañan las personas que han vivido esta transformación y para ello tenemos aquí, por este orden, lo apunto, a Cristina del Campo como figura directora general de AINIA y que precisamente son los responsables de animar el PERTE titulado Aceleración de la sostenibilidad y competitividad de la cadena de valor de nuevos alimentos. Nos acompaña también Raúl Natividad. Él es el vicepresidente de la Comisión de I+D de la COE y también ha sido promotor de varios PERTEs de los que se han presentado actualmente. Coral Carrasco, directora de I+D del Grupo Vallcompanys, empresa líder del sector cárnico, que también ha liderado un PERTE concreto titulado Modernización de los sistemas de trazabilidad, seguridad alimentaria y gestión de la calidad en la cadena de valor del sector porcino, vacuno y avícola. Como verán, esta mesa se enlaza muy bien con la anterior que habéis estado comentando algunos de esos temas. Y sin más preámbulo, damos paso ya pues a la mesa, que antes que nada agradecer a los participantes poder haber aceptado esta participación y damos la palabra a Cristina del Campo, directora general de AINIA. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días. Lo primero, dar las gracias, ¿no?, a Jordi y al Ministerio por contar con AINIA para esta mesa redonda y también un poco por todo el apoyo que hemos tenido en estos meses, casi años, ¿no?, con el PERTE, que lo estaba yo pensando yendo a los anteriores ponentes, ¿no?, que la verdad que en los centros tecnológicos no somos velocistas, ¿no?, creo que somos corredores de fondo y para los PERTEs hacían falta corredores de fondo porque creo que por lo menos hemos estado 2 años, ¿no?, un poco cocinando, vamos a decir, a fuego lento este proyecto. Entonces, muy brevemente, entiendo que me pides que haga una primera intervención para explicar. Nosotros, como mencionaba Jordi, hemos liderado el proyecto que se llama Accelerate, ¿no?, ese es el acrónimo, que bueno, pues, busca la aceleración, ¿no?, de la transformación del sistema agroalimentario, que está enfocado, lo hemos escorado, digamos, del lado de la I+D, específicamente y sobre todo en la parte de sostenibilidad, ¿no? Y aquí pues hemos tenido la suerte de movilizar un consorcio de 18 empresas, entre empresas grandes, pymes, de más de 8 o 9 comunidades autónomas, o sea que también hemos tenido esa visión de que tenía que ser un proyecto de transformación de país, que creo que era una de las llamadas, ¿no?, que se nos hacía desde el Ministerio, y para eso además hemos contado también con la colaboración de Deloitte como empresa de consultoría, ¿no?, que nos ha ayudado, porque es verdad que la maraña, digamos, del bosque de lo que ha sido preparar el PERTE, pues ha sido realmente, bueno, pues ha tenido su complejidad, ¿no? Entonces, titulares, la cadena de valor en la que se mueve nuestro PERTE, el proyecto Accelerate, es el de los nuevos alimentos, con esa visión un poco del gran reto que tienen los sistemas agroalimentarios de transformarse para desarrollar, ¿no?, alimentos que cumplan con las necesidades nutricionales que necesitamos los consumidores, pero que lo hagan además de forma más sostenible, ¿no?, con menos huella. Y esto es un poco nuestro proyecto en el que, como decía, han participado 18 empresas. La empresa líder, la gran empresa líder es la empresa Vicky Foods, pero bueno, hay muchas otras empresas, grandes empresas como Daxa, como Bunge, pymes como Biotech Food o startups como MOA o como Cocus, en fin, bueno, no sé, luego podemos entrar un poquito más en los proyectos, pero 18 empresas, 22 proyectos primarios. Destacar que además una mayoría de estos
Han sido proyectos, todos creo, proyectos en colaboración y bueno, que es un proyecto muy escorado hacia la I+D. Luego creo que entraremos un poco más en detalles, pero la I+D y la sostenibilidad. Gracias. Raúl Natividad, como os he comentado, es el responsable de I+D+I de la COE y también ha liderado dos PERTEs concretos que se han presentado y también han tenido su viabilidad. Le preguntamos, que lo hemos comentado muchas veces, cómo ve él la experiencia de presentar ese tipo de proyectos en consorcio, en agrupación, frente a las tradicionales ayudas que existen a nivel individual. Esto, como se puede imaginar, ha sido objeto de muchas discusiones, todos tienen sus pros y sus contras, pero nos interesaría mucho que Raúl nos diese su visión sobre el tema. Muchas gracias, Jordi, comisionado. Bueno, vamos a ver, la verdad que no puedo estar más de acuerdo con Cristina en que esto es una carrera de largo plazo, es decir, los PERTEs sin duda han sido una carrera de largo plazo, pero no solamente para nosotros como coordinadores o gestores de la globalidad del PERTE y para cada una de las empresas, también lo ha sido para el Ministerio, es decir, a veces olvidamos un poco que esto ha sido el mayor esfuerzo de gestión que se ha hecho con cambio, posiblemente en un organismo público, yo llevo 25 años en el mundo de las ayudas, no conocía nada igual, es decir, pensar que desde el lado del Ministerio de Industria se ha tenido que coordinar unas convocatorias complejísimas en un contexto político complicadísimo, saliendo de una pandemia, con exigencias de rapidez en la gestión y además con unos requisitos de coordinación con toda la legislación de la Unión Europea que prácticamente pues ejerce una complejidad añadida a todo lo que es el propio proceso. Y esto nos lleva, contestando a tu pregunta, a una de las primeras características claras de un PERTE frente a una presentación individual, y es la complejidad. Esa complejidad que el propio Ministerio ha tenido que vencer en todas las convocatorias para encajar cada uno de los requisitos, se traslada a cada una de las empresas que participa y por lo tanto nos encontramos con una característica inmediata que es mucho más complejo presentar una ayuda en cooperación y ya frente a una ayuda individual. Y esto yo creo que algo es incuestionable. ¿Quiere decir que por eso son mejores las individuales? Bajo mi punto de vista, no. Es decir, tienen otras características y tienen otros beneficios. Uno muy importante, por ejemplo, son las sinergias. Es decir, a través de la cooperación las empresas avanzan. Avanzan porque se ven forzados a tener que trabajar con otros, se ven forzados a salir de su zona de confort. La empresa prefiere el contexto individual en el que es capaz de decidir por sí mismo y de ahí tiene que trasladarse a un contexto en el que tiene que trabajar con otras empresas y ser capaz de llegar a acuerdos. Y luego, más características, pues vamos a tener una mayor eficacia del dinero público. ¿Por qué? Porque muchísimas veces, por ejemplo, el PERTE que nosotros hemos gestionado, en origen era uno, lo pasa por problemas informáticos del propio Ministerio, tuvimos que partirlo en dos, son 10 cadenas de valor, en origen eran 113 empresas. Finalmente, por la ley de morosidad, se quedaron en 69, que podríamos hablar también de la ley de morosidad si nos queda un rato, pero yo creo que eso da. Vamos a salir todos contentos y dejamos la ley de morosidad. Ya está, dejamos la ley de morosidad ahí. Realmente esto hace que cuando estamos hablando de un PERTE en red como es EcoFood, en el que además hay 10 cadenas de valores, 2 ejes transversales, los obligatorios como la trazabilidad, pero también las propias habilitadoras y las desarrolladoras de máquinas, nos encontramos con que desarrollos de determinados proyectos pasan a otra cadena de valor, con lo cual se empieza a producir un efecto multiplicación de la eficacia del dinero público. Y de momento paro aquí, si te parece, ¿vale? Pero ya hay más características, sin duda. Coral Carrasco, como os he comentado, la directora de I+D+I del Grupo Vallcompanys, que también ha liderado un PERTE muy importante, y le preguntamos lo mismo, es decir, ¿cómo Coral veis los objetivos del PERTE que habéis presentado? ¿Qué objetivos pensabais poder asumir y comentar un poco su contenido? Bueno, pues efectivamente
El PERTE agroalimentario para nosotros ha supuesto una oportunidad de dinamizar muchas actuaciones que ya teníamos planteadas en nuestra estrategia de sostenibilidad, el programa PENTA, que surge tomando 2020 como año base y plantea cómo sería nuestra empresa en el año 2030. Entonces ahí teníamos muchas actuaciones que se sumaron con el empuje que hicimos desde todo el sector en la cadena cárnico-ganadera, recogiendo muchas inquietudes que se plasmaron en las manifestaciones de interés y que todo ello podía quedar recogido dentro de esa propuesta global que es nuestro PERTE Midway. Un ejemplo de ello podría ser, dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad, que contiene 5 ejes, hay 2 que yo creo que están directamente encajados con nuestra propuesta del PERTE y el PERTE en su conjunto, que sería el primer eje de clima y circularidad, y el segundo, el eje cuarto, que es de calidad, seguridad e innovación. Entonces, dentro de nuestro eje de clima y circularidad, tenemos un primer objetivo climático, que es la reducción de un 31% de las emisiones de huella de carbono de alcance 1 y 2. Este objetivo, que lo tenemos validado también por la Science Based Target Initiative, que es una iniciativa también a nivel mundial de compromiso de reducción, requiere muchos pilares que pueden ser apuntalados tanto por la iniciativa del PERTE agroalimentario, que recoge estas medidas de eficiencia energética en el sector industrial, como por otras medidas que también pueden obtener fondos Next Generation, como puede ser toda la parte de la implantación de energía fotovoltaica, eólica o la transición que se ha comentado antes de calderas que se nutren de fuentes de combustible fósil por calderas de biomasa. Aparte de esto, dentro de este mismo eje tenemos una estrategia y un compromiso de reducción de consumo de agua y mejora de nuestra huella hídrica. Entonces, dentro del propio PERTE también tenemos iniciativas sectoriales que van aunadas a este control y reducción del uso de agua y nuevas medidas para poder aprovechar sobre todo nuevos usos de agua, reutilización dentro de la propia cadena. Aparte de esto, luego tenemos este eje transversal, como comentaba, de calidad, seguridad e innovación, y ahí tenemos pequeñas medidas de mejora de la calidad, la seguridad alimentaria, trazabilidad. Al final son elementos que también han comentado los ponentes de la mesa anterior, porque al final son inquietudes intrínsecas del sector agroalimentario y que gran parte de ellas se recogen dentro de nuestro plan integral de trazabilidad y seguridad alimentaria, que queda recogido dentro de la propia propuesta del PERTE. Muy bien. Entonces, para hablar de un tema tan importante, siempre históricamente el Ministerio de Industria y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hemos ido de la mano. El mapa, que llamamos así, ¿verdad? Hoy nos acompaña Natalia Villalobos, que es de la Subdirección General de Innovación y Digitalización. Y le preguntamos también concretamente, por su parte, ¿qué iniciativas tenéis en el Ministerio de Agricultura en relación al impulso del emprendimiento entre pymes de nuestro sector agroalimentario? Muchas gracias, Jordi. Bueno, primero, muchas gracias por contar con el Ministerio de Agricultura en esta sesión. Por la parte de... Ya has olvidado de mí, pero no pasa nada, son cosas del directo. Efectivamente, la industria agroalimentaria, la de alimentación y bebidas, es una industria muy dinámica en la que en los últimos años ha habido un revulsivo en inversión en innovación y en emprendimiento. El Ministerio no se queda atrás. Tenemos varias líneas de trabajo, una de ellas es con CaixaBank. Tenemos una, se llama Agrotech Digital Innovation. Hemos acelerado 15 startups, definiendo previamente con ellos 8 retos. Entre ellos está la trazabilidad, que ha salido a colación, la seguridad alimentaria, nuevas fuentes alternativas de energía, fuentes alternativas a la proteína. Y de esos 8 retos que se han definido, durante una convocatoria abierta hemos recibido algo más de 150 propuestas. Se han acelerado las 15 más interesantes, un programa específico para cada una de ellas, de mentorización, acceso a financiación, propuestas de incremento de TRLs. Luego otras 30 han recibido un programa en grupo de mentorización más modesto, y esa línea en principio no sabemos si continuará o no. Ahora mismo tenemos un poco un impasse, una situación política un poco incierta, ¿no? Tenemos otra línea de trabajo con el CNTA,
el Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria, que se encuentra en Navarra. En este caso ya es la segunda edición. Aceleramos startups conjuntamente con ellos en el ámbito del food tech. Este año han recibido esta aceleración 8 startups. La mayoría, un 40% de ellas, para que os hagáis una idea, su línea principal de trabajo son fuentes alternativas a la proteína tradicional. Tenemos que estar un poco, pues no perder esos nichos de mercado que ahora parece que los consumidores demandan, pues de nutrición personalizada o pues este corriente veggie que ahora está tan en boga, ¿no? Con el CNTA también tenemos otro programa en el que seleccionan proyectos innovadores que financiamos con fondos de la Política Agrícola Común. Estos proyectos que desarrollan grupos operativos, aquellos que tienen soluciones innovadoras que pueden tener un escalado o pueden aprovechar la solvencia tecnológica que ofrece el Centro Nacional de Tecnología de San Adrián, reciben también una mentorización con ellos. Tenemos otra línea de trabajo que va a comenzar este año, en breve, el mes que viene, con AINIA. En este caso, el programa de mentorización se va a centrar en startups en el ámbito de la bioeconomía, que no sé si tú, Cristina, vas a hablar. Cristina, sí, sí. Probablemente ya nos puede dar luego más detalles. Y con los fondos del Plan de Recuperación hemos montado una línea de financiación que se denomina Agroimpulso, que es una concesión de préstamos participativos a empresas que operen a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, que tengan proyectos empresariales innovadores de base tecnológica, y se les conceden préstamos que oscilan en una horquilla entre 25.000 euros e incluso 1,5 millones de euros, aunque la media más o menos se encuentra en los 180.000 euros. Tenemos el reto de colocar 39 millones de euros, 30 proceden del Plan de Recuperación y los 9 restantes son fondos propios del Ministerio de Agricultura. A día de hoy hemos concedido préstamos que ya están formalizados con 83 empresas. Un 23% de ellas son empresas que desarrollan soluciones de aplicación en el sector agroalimentario. No es de extrañar, dado un poco las características de esta línea, y un 20% son empresas de la industria agroalimentaria. Tenemos el reto desde el Ministerio en tratar de traccionar también hacia el inicio de la cadena alimentaria, que es más complicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Natalia. Entonces, seguimos con la mesa, un tema importante. Dentro del PERTE que habéis liderado, Cristina, ¿qué proyecto concreto, qué inversión concreta o algunas de ellas podríais señalar como más innovadoras o más interesantes para el futuro? Bueno, un poco por matizar, en realidad INIA como centro tecnológico hemos liderado tecnológicamente, bueno, y con esa visión de que como centro tenemos el propósito, ¿no?, de innovar con las empresas pues, por un futuro sostenible. Vimos que aquí había una oportunidad y lideramos el proyecto y desgranamos la convocatoria y buscamos las empresas y la cadena de valor, esta de los nuevos alimentos que mencionaba hace un rato, que pudieran, ¿no?, ver en esta convocatoria una oportunidad. Realmente después el líder es la empresa Vicky Foods con ese grupo de hasta 18 empresas y los proyectos no son proyectos de AINIA, lo digo para que vale la pena precisarlo, ¿no? Es verdad que nuestro interés en el proyecto era pues, apoyar la transformación del sector, que es nuestra razón de ser, y por el camino, obviamente, buscar que las empresas participantes pudieran contar para una mayoría de esos proyectos con AINIA como partner tecnológico de referencia, ¿no? Entonces, la cadena de valor, bueno, es también por dar órdenes de magnitud, es un proyecto cuyo presupuesto financiable es de 36 millones de euros y hemos conseguido un volumen de financiación de 18 millones, de los cuales 17 son subvención y 1 millón y pico de financiación, o sea que realmente muy contentos, ¿no?, del buen apoyo que hemos recibido del Ministerio. Entonces, la cadena de valor es la de los nuevos alimentos más sostenibles y entonces ahí, pues, también identificar un poco, estamos hablando de materias primas, pues de fuentes vegetales, proteínas vegetales alternativas, de insectos, de algas, de microalgas, de hongos, ¿no? O sea, ese tipo de, incluso de carne de cultivo celular. Entonces, asociadas a estas nuevas fuentes de proteína, pues estamos trabajando los proyectos, ¿no?, primarios, tienen mucho que ver con también las nuevas tecnologías y las inversiones, las nuevas tecnologías para la transformación de estas fuentes de proteína, es decir, extrusión, la fermentación avanzada, fermentación de precisión, también, por supuesto, la agricultura celular, la parte del upcycling, ¿no?, el aprovechamiento de
de residuos, subproductos de proceso para, como nuevas fuentes de ingredientes, ¿no? Y luego también procesos, digamos, adyacentes para mejora de la sostenibilidad, pues, para una gestión más sostenible del agua, de los residuos, ¿no? Y también hay una capa de digitalización. Todo esto para decir que en realidad no quiero destacar la mayor inversión de nuestro proyecto porque es un proyecto muy de I+D, que yo creo que es el riesgo diferencial de Accelerate seguramente respecto a otros puertos agroalimentarios. La mayor inversión no es en activos fijos, es en activos intangibles, es en esta parte de proyectos de I+D, aunque ciertamente hay algunas inversiones y algunos prototipos, ¿no? Y vinculados a estas nuevas tecnologías de transformación hay inversión, pero la mayor inversión es la que vamos a hacer, la que las empresas van a hacer en proyectos de I+D. Efectivamente, como quizás sabrán, los proyectos de I+D tenían un especial tratamiento favorable para la parte de subvención. De ahí viene quizá que el proyecto animado por AINIA haya conseguido esta situación. A Raúl le puedo hacer 2 preguntas, pero tienes que contestar una. Tienes que hacerme todas las que quieras. O bien, hablamos quizá de los PERTEs que habéis animado y habéis seguido, alguna inversión prevista, curiosa, interesante a señalar, o bien, que ya podemos entrar luego en materia, de las lecciones que este PERTE nos ha dado y qué cosas creéis que serían mejorables para el futuro. Bueno, un poco de cada. Con respecto a Ecofood, pues estamos hablando de un PERTE de 90 millones de euros de inversión, en el que el 50% es inversión en energías eficientes, energía energética, o sea, en ahorro energético, sostenibilidad, más ligado a activos fijos. Y el otro 50%, otros 40 millones de euros, pues son proyectos de I+D. Estamos hablando pues de, al final, una ayuda, creo recordar en estos momentos previa a alegaciones, es decir, en la provisional, de 41 millones, que es el 25% de la ayuda otorgada. Es decir, de cada 4 euros, uno es gestionado en el marco de Ecofood. Quiero decir, es un PERTE muy grande. Hay inversiones de todo tipo, hay proyectos de I+D importantísimos y hay proyectos de inversión importantísimos. En cualquier caso, yo creo que si tiene una apuesta clara es la apuesta por la coordinación, por los saltos entre las cadenas y, por supuesto, por los proyectos en cooperación. Hay mucho proyecto en cooperación que en ese sentido es el sello distintivo, yo creo, de AVS Consulting como gestora, ¿no? Que nos gusta, nos sentimos muy cómodos con eso. Y me habías dicho que eligiera alguna, pero como puedo decir algo sobre las... Una segunda parte. Una segunda parte, pero voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Mira, antes estaba hablando con Cristina y me... Vale, iba a decir, ¿sabes qué decir? Coral tiene la palabra para esa segunda pregunta de vuestros proyectos que has ido comentando muy bien. Si consideras señalar alguno concreto por su originalidad o destacar algún aspecto que hayáis creído que puede interesar a nuestros participantes. Me pasa un poco como al resto de compañeros cuando te enfrentas al reto de generar un proyecto emblemático que aglutine tantas iniciativas. Es verdad que puedes tener proyectos inversores de gran volumen económico y que tienen un impacto claro en la organización, por ejemplo en reducción de huella de carbono, pero te pueden parecer mucho menos relevantes que proyectos de investigación que miran al futuro con un presupuesto mucho más modesto. Y hemos seleccionado mucho todos los proyectos que forman parte del PERTE, alineados con nuestro objetivo y pensando en que podían tener sentido también en el marco temporal de la convocatoria y lo que se buscaba, con lo cual no puedo destacar ninguno sin desmerecer otro. Lo que puedo decir es que sí que estamos muy centrados en la parte de herramientas digitales que nos puedan ayudar a la trazabilidad, eficiencia de procesos, el tema de la inteligencia artificial que se ha puesto en la mano antes, que sí que nos puede ayudar tanto a esa parte de conocernos mejor, predecir, mantenimiento predictivo, reducción de consumos y todas estas inversiones que pueden ayudar a dar ese salto de modernización de la industria y mejorar alineado con nuestros objetivos. Aprovecho que luego volvemos para acá, antes de dar la palabra a Natalia, de las lecciones, bueno, comentar un poco, quizá que no estéis al detalle. En este momento el PERTE agroalimentario se ha hecho ya la
la resolución provisional, ¿vale? Y entonces estamos en fase de presentar las alegaciones para intentar aclarar, mejorar aquellos detalles que quizá no se tuvieron en cuenta, ¿no? Dicho esto, yo creo que, Coral, dentro de vuestra experiencia, si tuviésemos que plantear un nuevo PERTE agro, ¿no?, ¿qué aspectos o qué ideas nos podríais aportar para hacerlo mejor de lo que se ha intentado hacer hasta ahora? Si te parece, un poco. Quizás la mejora puede verse desde distintas vertientes. Nosotros, a vista de la resolución provisional, y lógicamente estamos en fase de alegaciones, nuestras propuestas en materia de I+D+I han sido mejor entendidas y más aceptadas, y en el caso de los proyectos de inversión que entendíamos que sí que estaban alineados con los objetos del PERTE, pues han sido los que han sufrido a día de hoy un mayor recorte. Entonces, en esta parte igual hay que crear un balance o intentar tener todos claro dónde puede estar ese enfoque para que vayamos alineados, tanto empresas como ministerio, en los objetivos que buscamos. Aparte de esto, la convocatoria con los consorcios, y bueno, en su caso ya me parecía que el nuestro, que somos 22 entidades, era un consorcio relevante, no tiene nada que ver, es muy difícil de manejar, lógicamente, pero las sinergias entre empresas son necesarias. Entonces, igual tenemos que volver a moderar, porque al final la estructura de trabajo de los proyectos, por mucho que intentes resumir, sigue siendo trabajo para todos. Incluso desde el punto de vista administrativo, la convocatoria requiere bastante documentación de soporte, a veces reiterativa, y esto nos ha costado mucho. Incluso puede ser que haya producido errores humanos que luego han condicionado la parte de evaluación, que nos puede ayudar todos a dinamizarlo. Pero bueno, a día de hoy tampoco tengo claro si nos presentaríamos a una segunda convocatoria o no, porque los proyectos no se quedan. O sea, llevamos una carrera, pues desde que nosotros empezamos con las manifestaciones de interés, yo creo que estábamos en el recién acabada la pandemia, 20, además tenemos el proyecto recién aprobado, pero tenemos un horizonte de junio a 2025 que hay que cumplir, y desconozco cuál es el nuevo marco temporal, pero nosotros hemos puesto toda la carne en el asador hasta junio de 25 en esta propuesta, y bueno, en otras convocatorias que a lo mejor recogen el sector primario, que han quedado fuera del PERTE agroalimentario, pero que están dentro de todas estas oportunidades que nos han dado los nuevos fondos. O sea que... Gracias. Natalia, no sé si sobre el PERTE agro, por parte del Ministerio de Agricultura, quieres hacer algún comentario de lo que habéis estado realizando en el ámbito de la digitalización y otros aspectos que han sido también muy relevantes. Pues sí, os puedo comentar. A nosotros el Ministerio de Agricultura, en cierto modo, habíamos hecho con carácter previo los deberes, porque ya en 2018-2019 se empezó a abordar cómo se podía impulsar la transición digital del sector agroalimentario, y se elaboró una estrategia en la que se definió un poco la hoja de ruta que debíamos seguir las administraciones para impulsar esa transformación. ¿Qué pasó? Que se definieron una serie de actuaciones que íbamos a ejecutar directamente desde el propio Ministerio, que se vieron reforzadas con los fondos que venían del plan de recuperación. Entonces hemos podido ser más ambiciosos y tratar de abordar más objetivos en menos tiempo, que ese era otro de los, bueno, sigue siendo otro de los retos, ¿no? Con esta lluvia de millones, ejecutar los fondos en poco tiempo y de la forma más eficiente y eficaz posible. Entonces, os traslado así grandes líneas de trabajo que tenemos en marcha. Tenemos un Digital Innovation Hub, un centro de innovación digital, que todavía no hemos inaugurado formalmente, pero lo haremos los próximos meses, en San Fernando de Henares, que lo llevamos de la mano de Telefónica, y queremos impulsar la utilización de FiWare, una tecnología interoperable que va a permitir un poco que soluciones digitales que provengan de diferentes compañías se entiendan entre sí. Un poco el reto que se comentó en la anterior mesa, ¿no? Que a veces tenemos muchos datos que no siguen unos estándares y no podemos sacar provecho de esos datos. Queremos que este centro sea un poco, se cree un ecosistema en el que solucionadores digitales puedan probar sus algoritmos, puedan utilizarlos también en entornos reales. Tenemos una finca que también se puede poner a disposición. Vamos a empezar más en el ámbito de la agricultura, vamos, del regadío de precisión, pero lo iremos ampliando a otros ámbitos. De hecho, va a arrancar, hay una convocatoria abierta de startups
cuyas solicitudes se pueden recibir hasta el 13 de este mes. Os invito a que lo veáis, se denomina la Vega Innova, cuelga de la propia página del Ministerio también. Hemos puesto en marcha el año pasado un observatorio de la digitalización, lo llevamos de la mano de Cajamar, en la que estamos tratando de pulsar y ver qué grado de penetración tienen las nuevas tecnologías en el sector, qué barreras existen, qué oferta formativa hay, qué tipo de conectividad falta. Y se ha hecho un primer estudio cuantitativo que lo dimos a conocer en julio de este año, que Jordi nos acompañó ese día, en el que se hicieron pues, más de 3.000 encuestas a diferentes operadores del sector agroalimentario y ha dado resultados interesantes. También les invito a que lo consulten, está en la página del Ministerio. Tenemos un centro de formación digital. En este caso colaboramos con la Universidad de Córdoba, la Escuela de Agrónomos de Córdoba y la Escuela de Agrónomos de Madrid. Se han ido adhiriendo a lo largo de este año otras 12 universidades y tenemos una oferta formativa gratuita dirigida a profesionales del sector. La mayoría son cursos de 24 horas de duración, son compatibles con la actividad profesional por las tardes, online, y casi todos tienen una sesión demostrativa en campo de forma complementaria. Ahora mismo esta semana arrancan 3, uno sobre utilización de drones y agricultura de precisión, otro más dirigido al ámbito de la ganadería y otro de silvicultura. También lo pueden consultar en la página del Ministerio. Natalia, si te parece. Ya, no me dejas más. No, No, son a grandes rasgos. no, muy bien, te agradezco el detalle. Un poco, quizá para ir terminando, le quería preguntar también a Cristina un poco las lecciones aprendidas, ¿verdad?, de este instrumento novedoso que ha sido los PERTE, en este caso el agro, ¿no?, con la intención de dar un apoyo a la industria alimentaria para su transformación, con las pegas que ha habido. Yo creo que Coral lo ha expresado muy bien, las limitaciones que tenemos que aprender para el futuro. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo, si me permites, sí. Lo primero que diría es que estamos convencidos de que va a haber un segundo PERTE, porque sería una pena que después de que antes decía lo de la maratón, hemos entrenado la maratón, aunque sea una 20K, pero ahora tenemos que, ¿no? De hecho, por ejemplo, nuestro proyecto, que he dicho que la verdad que los números, tanto los de Raúl, ¿no?, como lo que nos ha contado Coral, son espectaculares. Nuestro proyecto es de 18 empresas y efectivamente, como decía Coral, ya nos ha resultado una convocatoria compleja, ¿no? Entonces, acabaron siendo 18 empresas, pero cuando empezamos con esto, hace 2 años, tuvimos a 40 empresas en la mesa, que luego por unas u otras causas, pues fueron, digamos, ¿no?, saliendo, ¿no?, bajándose de la mesa. Entonces, ¿qué hemos visto? Que para, bueno, eso no es nuevo, para grandes proyectos tractores que aspiran a transformar, requieren de empresas grandes, de grandes empresas, porque son las que lideran y muchas veces, ¿no?, animan a las pymes a subirse. En nuestro caso, algunas grandes empresas se han quedado frustradas porque las intensidades de ayuda no han ido a máximos del marco y, de hecho, han visto que ayudas regionales finalmente tenían mayores intensidades de ayuda que el propio PERTE. Bueno, yo, si esto se repite, digamos, o sea, yo animo a que vayamos a máximos del marco, porque es que además todo lo que esté dentro del marco de ayudas, pues si ahora lo que queremos es absorber con rapidez y con eficacia las ayudas NextGen, pues vayamos a máximos, porque lo contrario no parece que tenga mucho sentido. Esa sí, nuestra primera recomendación sería vayamos a máximos, sobre todo para seguir haciéndolo atractivo a empresas, especialmente a las grandes. Y después lo que diría es que, bueno, como he dicho al principio, nos hemos visto muy bien acompañados por el Ministerio y aprovecho además para agradecer, ¿no?, que también está Galo y con todos los técnicos, o sea, muchísima voluntad y muy buena colaboración y comunicación con el Ministerio, pero es verdad que el camino, jolín, ha sido tortuoso. O sea, la verdad es que ha habido mucha incertidumbre alrededor de los PERTES. Hablo de en los últimos 24 meses. Entonces, de cara al 2024 y al próximo PERTE, yo lo que nos pediría es que vayamos con una hoja de ruta lo más fiable posible y que sepamos pronto si son proyectos en colaboración, si son individuales, si hay un mínimo, si hay un máximo. Porque al final la labor está un poco de apostolado que desde AINIA, como otros centros tecnológicos, hemos hecho con las empresas, incluso las más innovadoras, viven mucho del día a día. Y sentarlas e intentar animarlas a que presenten un proyecto. Vale, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿De para cómo? ¿De qué intensidades de ayuda? ¿Es para inversiones? Cuando pones muchas interrogantes y la respuesta es no sabemos todavía, pierdes mucha credibilidad. Entonces, hoja de ruta fiable y intensidades máximas de ayuda. Raúl, en esta misma línea.
Me sumo Que a no todo te he lo que- dejado antes intervenir, ahora te toca. Sí, bueno, me toca. Me sumo a todo lo que ha dicho Cristina, me parece totalmente coherente y Lo ha hecho cierto. muy bien, Lo ha también. hecho muy bien. Pero bueno, voy a intentar añadir algo, formación, ¿vale? Con la visión de ya 3 PERTEs gestionados, grandes PERTEs, un PERTE muy grande en el BEC, el naval, el agro, es decir, son 3 PERTEs muy grandes. Yo veo una diferencia entre el PERTE BEC y el agro a peor, fue retirar la formación. Hay que entender que la digitalización, la tecnificación de la empresa va totalmente inherente a la formación, especialmente en una cadena de valor como es la agroalimentaria, en la que hay una brecha tecnológica importante. Cosas muy positivas que se han hecho y deberían mantener la reducción de los avales y, por supuesto, la eliminación del riesgo consorcio. Y con respecto a los individuales, yo tengo que decir que yo personalmente prefiero la concurrencia competitiva que la concurrencia simple. Para los que no sabéis un poco, a lo mejor, Sí, no sé si explica todos qué lo sabéis, quiere decir. la diferencia entre uno y otros, pues el PERTE BEC 2 ha ido por concurrencia simple. Esto es que tal cual vas llegando y hasta un límite de fondos se van asignando los fondos en cumplimiento de unos determinados requisitos técnicos. En la concurrencia competitiva se abre un plazo, se presentan el que tiene los proyectos que tiene, se evalúan y comparativamente el Ministerio, los técnicos del Ministerio, catalogan y cogen los mejores. Me gusta lo segundo porque se cogen los mejores. Y a vosotros, a nivel político, gustan mucho los primeros porque no sobran fondos. Pero bueno, quería decir que, por favor, si cogéis individuales, yo prefiero la concurrencia competitiva. Gracias. Coral, ¿quieres añadir algún aspecto? Claro. Yo voy a decir que prefiero la concurrencia simple en este contexto. No, porque al final, pensando en que ahora mismo puede haber un excedente de fondos, a mí me preocupa lo que comentaba Cristina, el tema de los plazos. A nosotros, que esto no lo he comentado antes, por el camino se nos han ido cayendo proyectos de la propuesta PERTE porque o bien se han abordado sin fondos, bien nos hemos ido a otra ventanilla, hemos buscado el plan B, C, D, se han autofinanciado porque no podemos como empresa esperar indefinidamente a la apertura, cierre de convocatorias, resolución, y eso nos limita mucho. Para entrar en una concurrencia competitiva sana tendríamos que tener 2 convocatorias al año para recoger los proyectos en tiempo, que fuera todo muy dinámico, y sabemos que eso es inabordable. Con lo cual, en alternativa, yo diría que la concurrencia simple permite a las empresas y a todos los que colaboran no vivir ahogados por el límite de la convocatoria y presentar los proyectos cuando toca, a medida de la necesidad, entendiendo también plazos de ejecución extendidos en el tiempo que permitan acompasar los planes empresariales con la disponibilidad de fondos, lógicamente. Bueno, ahí está el debate, ¿eh? Los pros y los contras. Natalia, tenemos 3 minutos. ¿Quieres añadir Bueno, algún solamente aspecto? puedo hacer un poco de altavoz de lo que nos han trasladado empresas del sector en relación a la convocatoria esta del eje 1 del PERTE, que quizá pues es, es algo que muchas veces nos achacan a nuestras propias convocatorias, o sea que yo simplemente voy a hacer de correa de transmisión de críticas que en muchos casos hemos recibido en el propio Ministerio, ¿no? Que es excesivamente burocrática, excesivamente compleja, que los tiempos se alargan, pero ya sabemos todos como administración que luego el proceso de instrucción es muy largo y muy tedioso. Que nos han trasladado también, pues lo que tú comentabas antes, ¿no? En relación a la ley de morosidad, que sería interesante a lo mejor que la interpretación fuera otra, que hubiera la opción de proyectos individuales. Ese es el sentir que nos ha llegado y del cual yo transmito. Muy bien, estupendo. Perdona, Didi. Sí, sí. No, que la verdad que la ley de morosidad, el tema este del cambio que ha habido en la aplicación de la ley de morosidad y la ley Crea Crece, es un tema que merece un capítulo aparte, porque todo el mundo nos quejamos y parece que nadie se hace responsable, ¿no?, de un cambio que se ha hecho casi sin medir las consecuencias de cómo iba a afectar a todos los proyectos de I+D. Y la verdad es que bueno, es un tema, no vamos a entrar ahora en detalle, pero que desde luego a los PERTEs le afecta y a todo lo que venga, todo lo que tiene que ver con la Ley General de Subvenciones le afecta mucho. Y no sé si hay alguien que haya medido las consecuencias que eso tiene para la I+D del país, pero parece que van a ser muchas y muy grandes. Es un tema como para que alguien
Lo digo vosotros, Mira, ¿no? Que estáis- si me permites, a mí me gustaría, como presidente del Comité de Ayudas Públicas de la patronal, ¿no? Nosotros hemos intentado reunirnos con el Ministerio de Economía y tal, y aquí el problema es que no encontrábamos un interlocutor padre de la criatura. Esto había nacido, se había instrumentalizado la I+D para conseguir un fin más o menos loable, y las consecuencias, yo no sé si las midió alguien, pero bueno, gracias a los técnicos del Ministerio, etcétera, Galo, compañía y otros, pues ha ido más o menos corrigiendo una interpretación que permita. Se ha intentado resolver el tema. Pero es un tema duro, ¿eh? Es un En tema todo que da caso, para... el tema de la morosidad en las pymes también es un tema importante que tuvo No, es loable, he dicho un fin su loable. reacción. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre estas dos realidades. Sí, comisionado, pero a la I+D que la dejen tranquila, que De busquen acuerdo. otras medidas de presión, ¿verdad? Yo, la verdad, agradecer esta mesa. Yo creo que ha sido muy interesante estos distintos puntos de vista. La experiencia de las empresas y de las responsables de los PERTEs que habéis liderado. Agradeceros vuestra presencia y, sobre todo, decir esto, que seguimos trabajando. Vamos a resolver las resoluciones provisionales lo mejor posible y vamos a intentar trabajar para que haya un segundo PERTE para el futuro, que muchas nos lo demanda la sociedad, y que estaremos pendientes de ver de qué forma, o Coral o Raúl, nos ponemos de acuerdo de qué forma es más adecuada. A las 12:30 tenemos la inauguración oficial en la sala de actos y agradeceros a todos vuestra presencia. Muchas gracias. Bien.